¿Alguna vez te has preguntado quién decidió dónde empieza y dónde termina un país? Trazar una frontera parece algo simple en los mapas. Una línea, un color distinto, un nombre diferente. Pero en la vida real, esas líneas son mucho más caóticas, absurdas y, en algunos casos, completamente incomprensibles. Hay frontera que dividen casas, restaurantes, aeropuertos, incluso camas matrimoniales. Y hoy te voy a llevar a recorrer las fronteras más locas del mundo. Prepara tu pasaporte, porque vas a cruzar más países en este vídeo que en toda tu vida. Empecemos por una de las más curiosas, Baarle-Nassau y Baarle-Hertog, en la frontera entre Países Bajos y Bélgica. Imagina un pueblo donde las fronteras cruzan literalmente por las calles, las tiendas, y hasta por el salón de tu casa. En Baarle, hay partes de Bélgica dentro de los Países Bajos, y viceversa. Es un rompecabezas de más de 20 enclaves, pequeños trozos de un país metidos dentro del otro. ¿Lo más divertido? Hay restaurantes donde una mesa tiene un lado belga y otro holandés. Y según en qué parte te sientes, las leyes cambian. En un lado puedes cerrar a una hora, y en el otro, más tarde. Durante la pandemia, incluso tuvieron que marcar las líneas dentro de los bares para que cada lado cumpliera las restricciones de su país. Una frontera que parece sacada de un videojuego de simulación, pero que existe de verdad. De Europa saltamos a Asia, al misterioso monte Everest, la montaña más alta del mundo, compartida entre China y Nepal. La cima marca exactamente la frontera entre ambos países. Eso significa que cuando un alpinista llega al punto más alto del planeta, tiene literalmente un pie en Nepal y otro en China. Pero incluso aquí hay disputas, ambos países discuten la altura exacta del Everest, porque cada uno lo mide desde su propio territorio. Y durante la pandemia, China y Nepal instalaron puntos de control en la cima de la montaña. Imagina escalar el Everest solo para que te pidan el pasaporte a 8.848 metros de altura. Ahora vayamos al continente africano, donde encontramos una frontera tan absurda que parece dibujada por un niño con un rotulador, la frontera entre Egipto y Sudán, conocida como el Triángulo de Bir Tawil. Este lugar es tan extraño que ninguno de los dos países lo reclama. Sí, un pedazo de tierra en medio del desierto que oficialmente no pertenece a nadie. Tiene unos 2.000 kilómetros cuadrados y 0 habitantes permanentes. De hecho, varias personas de Internet han intentado reclamarlo para sí mismos, proclamándose reyes de Bir Tawil, pero ningún gobierno los reconoce. Es el único lugar del planeta, fuera de la Antártida, sin dueño oficial. Un verdadero tierra de nadie, en pleno siglo XXI. Y hablando de rarezas, hay una frontera que corta literalmente una pista de aeropuerto. En el pequeño territorio británico de Gibraltar, el aeropuerto internacional cruza la carretera principal que conecta la ciudad con España. Cuando un avión aterriza o despega, las barreras bajan, como si fuera un paso de tren. Los coches y peatones deben esperar a que el avión cruce, y luego la carretera se vuelve a abrir. Es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes literalmente detenerte frente a un Boeing 737 a pocos metros. Una mezcla entre aeropuerto y cruce fronterizo que desconcierta a todos los turistas. Pero si hablamos de fronteras extrañas, hay que mencionar una de las más tensas del planeta, la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Solo mide 4 kilómetros de ancho y 250 de largo, pero está llena de minas, torres de vigilancia y soldados armados. En el centro hay un pequeño complejo con edificios azules donde los dos países se reúnen ocasionalmente. Y en medio de una mesa de reuniones, pasa exactamente la frontera. Así que cuando se sientan, los líderes de ambos países están técnicamente en países distintos. Los turistas pueden visitarla desde el lado sur, pero no se permite tocar ni cruzar la línea. Una frontera donde un paso en falso puede tener consecuencias diplomáticas graves.
Viajemos ahora a India y Bangladesh, donde durante años existió una de las fronteras más enrevesadas del mundo. Hasta 2015, había más de 200 enclaves, pequeñas islas de territorio bangladesí dentro de India, y viceversa. Algunos de estos enclaves incluso tenían subenclaves, o sea, un pedazo de un país dentro de otro. Dentro de otro. Era tan confuso que muchas personas no sabían ni a qué país pertenecían. No tenían servicios públicos, escuelas ni hospitales, porque ninguno de los dos gobiernos quería hacerse cargo. Finalmente, ambos países firmaron un acuerdo y simplificaron la frontera, pero durante décadas fue un auténtico laberinto político. En Europa también hay frontera que parecen bromas geográficas. Por ejemplo, entre España y Marruecos existe una frontera terrestre. En África. Se trata de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, enclaves situados en la costa marroquí. Son parte de España, pero están rodeadas por Marruecos. Eso significa que si entras en Ceuta, estás oficialmente en la Unión Europea, aunque estés en África. Las vallas fronterizas son de las más fortificadas del mundo, y son el punto de entrada de miles de migrantes cada año que intentan llegar a Europa. Una frontera que mezcla historia colonial, tensiones políticas y geografía imposible. Pero si de surrealismo se trata, no podemos dejar fuera la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en el estado de Alaska. Hay un lugar llamado Little Diomede, de Estados Unidos, y otro llamado Big Diomede, de Rusia, separados por solo 3,8 kilómetros en el mar de Bering. Entre ambas islas pasa la línea internacional de cambio de fecha. Eso significa que, aunque están muy cerca, entre ellas hay un día entero de diferencia. Puedes mirar desde Estados Unidos y ver literalmente, mañana, al otro lado del mar. Por eso las llaman las Islas del Mañana y del Ayer. Un salto geográfico y temporal. Otra frontera curiosa es la que separa a Egipto de Israel, en la península del Sinaí. Desde el espacio, parece una línea perfecta, trazada con regla. Y lo es, porque fue dibujada en un mapa, sin tener en cuenta montañas, ríos o poblados. Lo impresionante es que esa línea recta es visible incluso desde satélites. A un lado, el paisaje verde del cultivo israelí, al otro, el desierto árido egipcio. Una frontera tan precisa que parece una cicatriz en la tierra. Y cerramos con una de las fronteras más poéticas del mundo, la que separa Noruega y Suecia. En invierno, la línea fronteriza se marca con árboles cortados en un corredor que atraviesa bosques nevados. Desde el aire parece una serpiente blanca que divide el paisaje. Y lo más hermoso, en muchos tramos, no hay vallas, ni muros, ni guardias. Solo naturaleza y respeto. Un recordatorio de que las fronteras también pueden ser pacíficas, simbólicas y hasta bellas. Cuando miras todas estas fronteras, te das cuenta de algo: las líneas que dividen el mundo no son tan sólidas como parecen. Algunas nacieron por guerras, otras por accidentes, y muchas por pura confusión. Pero todas nos cuentan historias, de poder, de cultura, de historia, y de lo absurdo que puede ser el intento humano de dividir un planeta que, en realidad, es uno solo. Así que la próxima vez que mires un mapa, recuerda, esas líneas que ves no son tan simples. Detrás de cada frontera hay historias insólitas, conflictos, acuerdos, y personas que viven entre dos mundos. Porque al final, lo más loco de todas las fronteras, es que solo existen en nuestra imaginación.